este programa especial le presentamos el caso de Cristo. En 1980, Lee Strobel, un reconocido periodista de investigación del periódico Chicago Tribune, declarado ateo, dio un giro de 180 grados a su vida, cuando su esposa Leslie le confesó que se había convertido al cristianismo. Para demostrarle a su mujer que estaba equivocada, ya que él consideraba que todo esto se trataba de un engaño y que podría separar a la familia, entonces decidió realizar una profunda investigación para refutar las creencias del cristianismo desde la ciencia, la filosofía y la historia. Durante 2 años, Strobel inició un trabajo que cambiaría sus perspectivas de la vida y la fe. Y cuando era ateo y editor legal del Chicago Tribune, habría sonreído ante el hecho de que la Pascua de este año cae en el Día de los Inocentes aquí en Estados Unidos. Porque en aquel entonces pensé que cualquiera tendría que ser un inocente para pensar que Jesús literalmente resucitó de entre los muertos. Un día mi esposa me dio la noticia de que se había convertido al cristianismo, y entonces decidí tomar mis estudios de periodismo y derecho y desacreditar la resurrección de Jesús. Así que pasé 2 años de mi vida analizando los datos históricos. Y lo que encontré realmente me sorprendió. El evento que detonaría todo ocurrió en el momento que, junto con su familia cenando en un restaurante, su hija se ingirió un chicle jugando y tapó su garganta, por lo que comenzó a ahogarse. Una enfermera que estaba en el lugar salvó a la niña. Cuando Leslie iba a agradecerle lo que había hecho, Alfie, la enfermera, le confesó que no tenía pensado ir a aquel restaurante, pero Dios le dijo que fuera, provocando la fe de Leslie. La esposa de Lee Strobel vuelve a ser creyente, y esto deriva en problemas familiares fuertes. Él pretendió hacer una investigación de tipo legal acerca de la verdad histórica de Jesús, su existencia y sobre el relato de la resurrección. Él afirmaba que por el conocimiento, el poco conocimiento que había tenido, todo era una mentira. Todo se basaba, si no solamente en mentiras, en alucinaciones de una comunidad antigua. Y entonces lo que estableció fue investigar primero personalmente, documentándose de las fuentes más serias, para después acudir con especialistas que defendían la historicidad de Jesús y el relato de la resurrección. El periodista se dispuso a realizar uno de sus trabajos periodísticos más profundos para demostrar a su pareja y al mundo que la resurrección de Jesús de Nazaret no era más que una leyenda antigua sin bases. La tesis de su investigación tenía como fundamento el exponer que era imposible que un hombre muerto regresara a la vida, y que el relato bíblico no ofrecía pruebas de testigos creíbles que corroboraran este insólito hecho. Durante 1 año y 9 meses, el reconocido periodista se entrevistó con científicos, médicos, arqueólogos, psicólogos y teólogos, así como con múltiples eruditos en diversas disciplinas y materias. Entrevistó a 3 especialistas para establecer 3 puntos. Las fuentes históricas antiguas afirman la existencia de Jesús. Después, si se afirma que existió Jesús, su personalidad era de un hombre cabal, un hombre equilibrado, no era un enfermo mental. Y finalmente, la resurrección, se puede afirmar que efectivamente Jesús existió, fue procesado, murió y al tercer día resucitó. Entonces, en este libro explica precisamente ese momento, ¿sí? Cómo, entrevistando a esos 3 especialistas, pudo dar respuesta firme a esas 3 preguntas, ¿sí? Por lo tanto, habla sobre las fuentes que afirman que Jesús efectivamente existió, que era una persona equilibrada y que los argumentos de la resurrección, a pesar de aquellos que ya a partir del siglo XVIII los racionalistas intentaban negar, se contradecían con los datos históricos. No se vaya, que continuamos con los detalles de los análisis que realizó Lee Strobel a las pruebas históricas que confirman que Jesús de Nazaret murió en la cruz, y el milagro de la resurrección está soportado por evidencias y testimonios de quienes vivieron hace más de 2000 años.
El matrimonio de Lee Strobel estaba en peligro. El cuestionar a su esposa su participación en las reuniones de la iglesia y las discusiones acerca de Jesús llegaron a un punto de quiebre, por lo que Lee Strobel recibe un comentario de un compañero de trabajo quien le sugiere que para recuperar a su familia debería iniciar su propia investigación periodística acerca de Jesús. De esta forma podría llegar a demostrarle a su mujer que la fe en Cristo no tiene sentido y que el cristianismo carece de todo fundamento sólido. Strobel comenzaría entonces una exhaustiva tarea entrevistando a líderes cristianos, científicos, historiadores, arqueólogos y hasta médicos forenses para intentar demostrar que Jesús no resucitó, eliminando de esta forma el pilar del cristianismo. Como periodista especializado en asuntos legales, Lee buscó encontrar respuestas a varias de estas interrogantes. ¿Qué sucedió realmente con Jesús? ¿Qué sabemos acerca de él? Y si no murió en la cruz, sino que se desmayó, y cuando se recuperó fue visto por más de 500 personas, ¿pudieron tantos seguidores alucinar con su presencia luego de la crucifixión? Para poder recabar pruebas reales de todo esto, consultó al menos a 12 estudiosos y expertos en diversos temas. En primer lugar, descubrí que no hay duda entre los eruditos de que Jesús estaba muerto después de ser crucificado. El famoso erudito ateo del Nuevo Testamento, Garrett Ludeman, dice que es históricamente indiscutible que estaba muerto. El Journal of the American Medical Association dice que, basándose en la evidencia histórica y médica, Jesús estaba claramente muerto incluso antes de que le infligieran la herida en el costado. Segundo, tenemos los primeros informes de la resurrección de Jesús, informes que llegan tan rápido que no se pueden simplemente descartar como una leyenda. De hecho, tenemos un informe de la resurrección que incluye testigos oculares nombrados que los eruditos han fechado a unos meses de la muerte de Jesús. Amigos, eso es oro histórico. En tercer lugar, tenemos la tumba vacía, y descubrí que incluso los oponentes de Jesús admitieron implícitamente que la tumba de Jesús estaba vacía. Y luego, cuarto, tenemos 9 fuentes antiguas dentro y fuera del Nuevo Testamento que confirman y corroboran la convicción de los discípulos de que se encontraron con Jesús resucitado. Amigos, esa es una avalancha de datos históricos. Y luego tenemos 7 fuentes antiguas dentro y en su mayoría fuera del Nuevo Testamento que confirmaron que los discípulos vivieron vidas de privaciones y sufrimiento como resultado de su proclamación de que Jesús había resucitado. ¿Por qué estaban dispuestos a hacer eso? ¿Porque oyeron el rumor de que se había levantado? No, porque estaban allí, lo tocaron, convivieron con él, hablaron con él, sabían la verdad y sabiendo la verdad, estaban dispuestos a proclamarla, incluso a pesar del sufrimiento que soportaron. Además de las fuentes más directas que son los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay fuentes no judías, ¿sí?, y romanas. En el caso de las fuentes judías, sobre todo los comentarios ya más posteriores de los siglos 3 a 6, que se encuentran en la Mishnah, en el Talmud, se refieren a Joshua o Jesús, ¿sí?, que fue crucificado precisamente el viernes de la víspera. ¿Por qué causa? A causa precisamente por considerarse un mago y que sublevaba a la gente. Independientemente de esta tradición distinta de los evangelios, por lo menos se confirma la referencia. La prueba médica. ¿Fue la muerte de Jesús una farsa y su resurrección un engaño? El cuestionamiento sobre la resurrección y muerte de Jesús. Este capítulo se va a desarrollar con el Dr. Alexander Metherell, médico patólogo muy reconocido. Aquí en este capítulo de verdad fue impresionante darse cuenta de todo el dolor y sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo para redimirnos de nuestros pecados, y cómo hay personas que se atreven a pensar que Él solo se desmayó en la cruz. Otros dicen que le dieron una sustancia para que pareciera que moría, lo cual llamaron la teoría del desmayo. Pero este patólogo concluyó en que Jesús no pudo haber sobrevivido a los horripilantes rigores de la crucifixión, ni mucho menos a la herida abierta que le perforó el pulmón y el corazón. Sorprendentemente, y contrario a lo que suponía, Lee Strobel encontró argumentos históricos sólidos abundantes que respaldan el milagro de la resurrección.
además del relato bíblico que habla de 500 testigos que observaron a Jesús resucitado a los 3 días después de haber sido colocado en el sepulcro. Encontró que hubo escritores paganos y judíos que informaban de este acontecimiento por parte de los primeros cristianos que reconocían el milagro. Asimismo, entre los múltiples testigos de la resurrección, se encontró con la historia de Saulo de Tarso, quien se dedicaba a perseguir a los cristianos para encerrarlos y castigarlos. El relato señala que Saulo de Tarso, una noche en camino a Damasco para tomar prisioneros que profesaban las enseñanzas de Jesús, tuvo un encuentro frente a frente con el Nazareno, quien le dijo que era a él a quien realmente estaba buscando. El hecho lo llevó a convertirlo en uno de los más grandes misioneros de su palabra, y hoy es conocido como San Pablo. Lee Strobel, en su libro, fundamenta su investigación en 4 grandes ejes. El primero de ellos es donde señala que, después de haber consultado a decenas de médicos que han analizado la crucifixión de Jesús, encontró que todos ellos coinciden en dictaminar sin el más mínimo margen de error que el Nazareno realmente murió en la cruz. Ningún ser humano pudo haber resistido tal tormento y sobrevivir. Strobel añade que también tuvo acceso al análisis científico realizado por la Asociación Médica de los Estados Unidos, en donde punto por punto concluyeron que incluso Jesús ya estaba muerto cuando recibió la herida de la lanza en el costado derecho. El segundo punto de la investigación del periodista era la confirmación del milagro de la resurrección, y lo que encontró fueron informes de testigos fidedignos del milagro. Incluso testimonios de personas que presenciaron la crucifixión y después vieron al Nazareno a los pocos meses de haber sido muerto en la cruz. Su tercer punto es muy curioso e interesante, ya que Lee Strobel apunta que todos los escépticos del milagro de la resurrección están de acuerdo en señalar que la tumba de Jesús estaba vacía y que su único argumento es que el cuerpo del Maestro fue robado por los propios discípulos. Sin embargo, no existe un solo registro, testimonio o relato que hable del robo de los restos mortales del Nazareno. Por eso, este punto es concluyente. La tumba de Jesús sí estaba vacía. Y su cuarto punto es que él apunta a 9 fuentes históricas fuera del Viejo y Antiguo Testamento que confirman los testimonios de aquellos quienes aseguraron haber visto a Jesús de Nazaret vivo después de haber sido sentenciado a la muerte en la cruz. No se vaya, que continuamos con la conclusión a la que llegó Lee Strobel una vez que se encontró de frente a las evidencias que analizó en torno a si Jesús de Nazaret había resucitado realmente. Lee Strobel, después de más de 2 años de investigación y análisis y consultar a diversos expertos, reflexionó y culminó en su libro más famoso, El caso de Cristo, una investigación personal acerca de la evidencia de Jesús. El libro fue publicado en 1998 y se convirtió en un bestseller del New York Times y ha sido traducido a más de 20 idiomas. Amigos, pasé 2 años investigando esta evidencia y llegó un día en que lo revisé todo y pensé, ¿sabes qué? Basado en los datos históricos, mi veredicto es que Jesús no solo afirmó ser el Hijo de Dios, sino que respaldó esa afirmación al regresar de entre los muertos. Y ese es el momento en que decidí confesar mi pecado, apartarme de eso, recibir este regalo de perdón y vida eterna que Jesús compró para mí en la cruz. Y en ese momento me convertí en Hijo de Dios. Algunas personas tienen una oleada de emoción en ese momento. Yo no la tuve. ¿Sabes qué tenía? Tuve un ataque de razón. Porque la resurrección de Jesús no es una broma del Día de los Inocentes. Es una realidad histórica, basada no en la mitología, la fantasía o las ilusiones, sino en una base sólida de verdad histórica. El enfoque de Strobel en la apologética y su estilo de investigación periodística objetiva le han ganado el reconocimiento y respeto tanto de los creyentes como de los escépticos. Su firme creencia es que la fe y la razón no son incompatibles y que la búsqueda de la verdad debe ser una prioridad para todos.